Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Pasó volando otra semana y por eso tenemos nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV con 3 nuevas historias. Van los avances, a ver qué nos encontramos para esta semana. Estos los avances de los temas que verán en este programa. Casa del Libro está catalogada como una editorial muy emblemática a nivel de poesía en Colombia. Por ejemplo, yo como representante de la Cámara por el Departamento del Tolima fui designado en compañía del representante Simón Boza López para que elaboráramos la ponencia en un proyecto de ley sobre amnistía de presos políticos. Esto me dio la oportunidad de relacionarme con la cúpula de algunas organizaciones armadas. Y de pronto lo envían a uno un salón con muchos instrumentos que yo no conocía. Yo conocía apenas la trompeta y el violín y la flauta. Y de pronto le sale a uno que el clarinete, que el saxofón. Entonces uno de niño se enloquece porque es como ponerle un poco de juguetes a uno. Y uno siendo músico y todo suena bonito, entonces... Nuestra Cultura. Casa del Libros es una de las editoriales independientes que ha tenido más crecimiento en los últimos años gracias a un programa que permite por un libro acceder a una biblioteca de más de 500 títulos. Por eso hablamos con el director y el creador de este programa, Pablo Pardo. Mi vida ha transcurrido en medio de la enseñanza y de la formación empresarial. Mi primer negocio, porque no se puede llamar empresa, siendo muy niño, que fue un alquiladero de cuentos. Pues mi papá tenía 10 hijos, cada uno tenía que mirar de alguna forma cómo se rebuscaba el dinero para hacer no lo cotidiano, sino lo que a uno le gustaba. Tuve la fortuna de hacer muy buenas cometas, entonces eran unas cometas que no cabeceaban, le decían uno a la cometa cuando daba vueltas y no volaba muy bien. Después llegó un amigo y nos inventamos cómo hacer en unas pequeñas cosas de plastilina, avisos de se vende esta casa, se vende este apartamento, que eran una especie como de mimeógrafo manual. Después tuve diferentes tipos de negocios, vendí zapatos, hicimos muchas cosas para rebuscarnos el dinero. Me casé muy joven. Mi papá al enterarse dice, el que se casa quiere casa y costal para la plaza. Entonces inmediatamente, bueno, hasta luego, mijito. Posteriormente me convertiría en mueblero, mi papá fallece, yo me hago cargo de la fábrica de muebles y soy profesor de literatura desde los 19 años. Y me nombran para un colegio femenino. Yo ya había sido profesor en alfabetización. Y pues nosotros tenemos un alma de mis hermanos, eran maestros en ese momento, Jorge Eliezer y Carlos Orlando. Y llego a ese colegio y la monja me dice, qué pena profesor, pero yo usted no lo recibo. Pues imagínense, ustedes son como 19 años y era para bachillerato, pues era complicado. Finalmente me nombraron en un colegio nocturno, el colegio Leonidas Nocturno, en donde estaban los profesores que yo había vetado como estudiante. Recuerdo muchísimo que ese año, pues yo de quinto bachillerato, literatura latinoamericana, yo me había leído todo el mundo, todo ese tipo de literatura latinoamericana y dije, sobrado. Entonces cogí el quinto y resulta que habían cambiado el pensum, habían cambiado la programación y era literatura española. Creo que ese año me leí más de 100 libros de literatura española. Tenía una muy buena biblioteca que después mi hermano Jorge Eliezer se la presté para un libro que le contrató la Universidad de La Sabana, que me dedicó a mí, entre otras cosas, sobre literatura española. Y ahí quedaron los libros, uno nunca le devuelven los libros, pero ahí entonces yo aprendí una cosa muy interesante. A ver, ¿cuál es el primer verso que se conoce completo en lengua castellana? Dice así: ¿por qué me besó Perico? ¿Por qué me besó el traidor? Dijo que en Francia se usaba y por eso me besaba. 36 años como docente, 4 años estudio en televisión educativa. Germán Vargas Cantillo, muy amigo de mi hermano Carlos Orlando y de Jorge Eliezer, lo nombraron director de Inravisión.
Entonces yo de una vez dije, Germán, les tengo los del Tolima. Yo, ¿quién? Yo y otro. Y allá empecé una hermosa experiencia en televisión educativa. Germán Vargas Cantillo me ayudó a entrar a la Universidad Central a estudiar contaduría pública. Y allá estuve 4 años hasta que mi papá se enfermó y ya me tocó venirme un poco a frentear los negocios de mi padre, con la condición de que cuando él se mejorara yo me regresaba. Mi papá nunca salió de esa enfermedad y entonces terminé quedándome. Después me pasé el día y trabajé, estudié administración de empresas en la noche y así fui creciendo. Y poco a poco se van acabando los profesores de tiempo completo en los colegios oficiales. Ya no hay profesores de tiempo completo. Nos metemos en un colegio para que se convierta, como debe ser los colegios nocturnos, en un colegio empresarial, y publico un libro que se llama Fundamentos de Formación Empresarial, básicamente para mis estudiantes, para que miraran cómo se realiza una idea de negocios, esto, lo otro. Y ese fue mi primer encuentro con el mundo editorial. El libro se vendió muy rápido. Eso me llevó a montar un centro de apoyo empresarial. Ya montamos unos cursos de panadería, hice una alianza con confeccionistas, con joyeros, y fue un fracaso total. Eso me enseñó muchísimo, porque el problema de la pobreza no es un problema de falta de recursos, sino es un problema eminentemente mental. El mundo editorial, Bijao Editores, sacó una pequeña colección de libros y ahí empecé como a acercarme de nuevo al mundo editorial. Éramos tan ignorantes en ese mundo que recogíamos las hojitas por hojitas, hicimos una colección de 10 libros y fue muy interesante, pero muy dispendioso, y de ahí, pues, junto con Álvaro Riaño, me ayudó a aprender toda la parte industrial de este negocio, o sea, cómo se hace. Él me vendió la primera máquina, me fió las otras, y empezamos ese mundo editorial. He sido un hombre eminentemente de izquierda, me moriré de izquierda. Mi papá era un liberal, o sea, un hombre de izquierda, porque los liberales, por principios, deben ser de izquierda. En eso, Carlos Orlando y Jorge Eliezer, con Bijao Editores, tenían un viejo proyecto. Yo ya había montado una maquinaria de artes gráficas con la fundación, con la idea de apoyar a los empresarios. O sea, las máquinas eran para hacerle a los empresarios las facturas, los recibos y todo a precio de costo para que arrancaran sus proyectos. Casa de Libros aparece hace 11 años. Entonces mis hermanos me proponen hacer la colección 50 novelas colombianas de una pintada. Eso es una cosa monstruosa. Ya eran 51.000 libros. Estamos hablando de ligas mayores y de una persona que no era muy versada en el tema. Equivocaciones que uno comete, que compró una rotativa para hacer los libros, y ahí nace, junto con Bijao y en esa colección, Casa de Libros. 50 novelas colombianas es una coedición de Casa de Libros y Bijao Editor. Yo le agradezco mucho a mis amigos poetas, porque eso me permitió conocer cada rincón de este país. Lo mismo que en las 50 novelas colombianas, ella no. Ya mi hermano no se quiso meter en la colección de poesía. Casualmente reedito un libro de Fernando Soto Aparicio que se llama La Última Guerra, y aparece en el programa del Club de Lectores de Casa de Libros. Ya llevamos más de 30, ya llevamos acercándonos a 40 libros de grandes poetas internacionales en esta colección. Casa de Libros está catalogada como una editorial muy emblemática a nivel de poesía en Colombia. ¿Cómo vender libros? Ya tenemos los escritores, los autores, hemos tenido una maquinaria pero ¿cómo vender libros? Nos habíamos ganado unas convocatorias con el Ministerio de Cultura y vi Libro al Viento. Es un proyecto muy bello que se hizo en Bogotá con Transmilenio. Ahí nació Colombia, Casa Libros. Ya estamos en este momento en Bogotá, que siempre hemos estado, Ibagué, Casa Matriz, Pereira, Barranquilla
Santa Marta, abrimos Bucaramanga y ahorita vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con el Huila. Es un sueño. O sea, los libros en Colombia no son costosos, pero a la gente le parecen muy caros. Si nosotros obligamos a nuestros muchachos a leer, van a odiar. La lectura, como Mafalda odia la sopa. Pero si le decimos, si no le gusta el libro, vaya y cámbielo. Y a todos los lectores, si no les gusta el libro, va y lo cambia. Entonces empieza a leerse por placer. Ahora los papás llegan permanentemente a la empresa, a la editorial y a la librería, a cambiar libros. ¿Qué chico? ¿Qué chino? ¿Ya leyó el libro? Hágale, vamos a cambiarlo. No les cuesta un peso. Con ustedes los invito a que lean un libro. Siempre, no importa dónde, no importa cómo, vean, es una buena forma de ir conociendo cada día más el mundo. Nuestra cultura. Para quienes lo conocieron, Darío Ortiz Vidaldez es una fuente inagotable de citas, de expresiones, todo gracias a su versatilidad como abogado, como político y en el sector cultural. Por eso, traemos esta entrevista que se hizo en unas condiciones técnicas muy diferentes para conmemorar los 15 años de su fallecimiento. En el año de 1975 la Asamblea me elige a mí como Contralor General del Tolima. Yo designo en la Secretaría Privada de la Contraloría al escritor Jorge Elías de Pardo, y entre la dotación de la entidad había una maquinaria offset muy moderna para su época. Entonces allí alrededor de la Secretaría Privada se fue nucleando un grupo de jóvenes escritores, jóvenes artistas, y se comenzaron a publicar ediciones de la colección de autores tolimenses que promovía la editorial Pijao, que era una especie como de sindicato de escritores jóvenes que trataban pues de salir de ese estado de inédito en que habían desarrollado su actividad cultural. Yo viendo que todos estos muchachos menores que yo publicaban sus libros de poemas, sus libros de cuentos, consideré que yo, en calidad de prefecto de disciplina de ese abigarrado grupo de muchachos, yo no podía quedarme atrás. Entonces comencé a poner en orden unos apuntes que venía adelantando de tiempo atrás, unas investigaciones sobre la vida del prócer Chaparral I y presidente de la República, mi paisano José María Melo. Ese libro fue el número 11 de la colección de autores tolimenses de editorial Pijao. Más tarde fui también en forma paulatina compilando unos apuntes para una historia del Chaparral, y con ese título decidí publicar un folleto de unas 120 páginas, que fue la segunda publicación. Luego entré a dirigir la revista de circulación nacional Consigna, y allí, en una sección que había creado mi antecesor, el doctor Carlos Lemoncimos, a quien yo reemplacé cuando él fue designado embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, una sección que se llamaba La Historia por Dentro, que eran los hechos históricos pero vistos desde un ángulo distinto, un ángulo más original, menos trajinado. Estas crónicas que yo resolví escribirlas personalmente, con el tiempo fueron compiladas, 15 de ellas, en otra publicación de editorial Pijao, con el nombre que llevaba la sección, La Historia por Dentro. Más tarde, como estas crónicas se fueron sucediendo, se publicó, digamos, un segundo tomo, pero decidimos que era mejor darle un nombre diferente. Entonces se dicta también por Pijao otro encuentro con la historia. Algunas de estas crónicas que escribí para La Historia por Dentro, primero en la revista Consigna y luego compiladas en una publicación de editorial Pijao, fueron producto de experiencias personales. Por ejemplo, yo, como representante de la Cámara por el Departamento del Tolima,
fui designado en compañía del representante Simón Boza López para que elaboráramos la ponencia en un proyecto de ley sobre amnistía de presos políticos. Esto me dio la oportunidad de relacionarme con la cúpula de algunas organizaciones armadas y en especial con Jaime Iván Cayón, quien entonces era el comandante general del M-19. En ese momento estaban detenidos la mayoría de los comandantes de esa organización, sindicados de la hechura del túnel en el Cantón Norte, donde le sustrajeron cerca de 7.000 armas. Como el proyecto que presentamos en compañía del doctor Boza López fracasó por presión del gobierno, yo, en mi condición de congresista, entré también como defensor en el Consejo de Guerra que se le seguía a la cúpula de esta organización. A mí los hermanos cristianos, teniendo en cuenta la facilidad que yo tenía para el dibujo y para la pintura, me indujeron y se empeñaron en que yo entrara a estudiar arquitectura. Y en el año 1957 entré a estudiar arquitectura en la Universidad Javeriana. Y en esos días vino la agitación estudiantil contra el general Rojas Pinilla. Entonces, mientras mis compañeros de primer año se dedicaban a hacer sus planchas y sus maquetas, yo me dedicaba a conspirar en política con los estudiantes de Derecho, de Filosofía y Letras, en fin. Eso me costó unos días de cárcel, detenido por la Policía Militar en el Batallón Caldas de Bogotá. Mientras tanto, en el paro estudiantil, mis compañeros aprovechaban para ponerse al día en maquetas y en planchas arquitectónicas. Cuando yo salí muy maltratado y todo, la decepción mía fue espantosa. Terminé el año con materias aprobadas para demostrar que no era que me hubiera quedado grande la carrera. Luego, sin consultarle a nadie, al año siguiente entré a estudiar Derecho al Externado de Colombia, pero ya tenía clara conciencia de que yo tenía una vocación política que me venía también del lugar paterno. Entonces fue una pasión, pues, que me subyugó desde muy temprana edad y que he mantenido a lo largo de los años. Por ejemplo, en las incursiones que he hecho en el campo de la pintura, yo jamás he pintado un paisaje. Yo siempre he pintado una escena histórica. Llámese la impresión de los derechos del hombre, llámese la última cena, llámese la firma del Acta de Independencia, la toma del poder del general Melo. Todos son temas históricos. Entonces la historia sí fue una pasión que indudablemente orientó el curso de mi vida. Es obvio que en esos 29 años que transcurren entre el fracaso de los comuneros y el éxito de los patriotas el 20 de julio, se produjo un fenómeno clandestino de maduración política. Obviamente, como todas esas actividades contra un régimen establecido deben guardarse en secreto, la historia no ha recogido o no recogió información suficiente para hacer luz sobre la forma como se fue produciendo este proceso de lenta maduración política. Entonces yo resolví ambientar mi novela en ese lapso. Nuestra cultura. Este es un saludo muy especial para todas las personas que están viendo Nuestra Cultura TV. Es muy grato que tengamos un público que quiera saber de los actores del teatro, de las artes, de la pintura, de la música, de la danza en el Tolima y en Colombia. Espero que sigan dedicando un ratico de tiempo a conocer las historias de vida de todos nosotros, los que hacemos parte de este mundo de las artes, y que se motiven a salir a ver teatro, que se motiven a salir a ver un museo, a ver un concierto, a llenar su vida con un poco de arte. Nuestra cultura. Amílcar Villanueva es un oboísta tolimense que, tras pasar por el conservatorio y hacer parte de diferentes bandas filarmónicas, con un instrumento como este que se dedica para la música clásica,
lo ha llevado a interpretar diferentes géneros colombianos en todas partes del mundo. Desde niño tuve la fortuna de tener un papá músico, pero músico por placer, él no lo hacía por profesión. Y no solamente él, toda mi familia, mis tíos, mis tías, todos tocaban un instrumento, cantaban, tocaban percusión. Entonces la música era más tenida en cuenta como para esos momentos de deleite familiar. La mayor parte de mi niñez fue en un pueblito muy hermoso que se llama Saldaña, Tolima. Mi mamá profesora de escuela, entonces nosotros vivíamos hasta incluso en la escuela. Eso era muy maravilloso porque era felicidad completa. Fui creciendo en ese contexto, en ese contorno familiar musical. El primer instrumento con el que tuve contacto fue la guitarra, porque mi papá tocaba guitarra. Sin embargo, él no me enseñó guitarra, me enseñó, fue un amigo de él. Mi papá era mucho más empírico. El canto también, aprendí a cantar todas las canciones y ahí es donde se va uno uniendo a la música. Mi madre, que era pedagoga, me trajo al conservatorio a presentar el examen aquí en Ibagué, la ciudad de Ibagué, el examen de música. Y mi papá no estaba de acuerdo, curiosamente él me decía, no, los músicos, se tenía la mala idea de que el músico, y todavía se tiene, que el músico es una persona desordenada, que el licor, que todo eso. Entonces, pues que no tienen una vida muy prometedora. Y en la vida real, pues eso es lo que ocurre con gran parte de, no solamente la música, de las profesiones, pero siempre hay unos brillantes que son los que logran sacar el medio adelante. Lo del oboe fue casi una casualidad, porque yo nunca había tenido contacto con un conservatorio, yo ni sabía qué era el oboe. Y bueno, llegué todo desubicado, me pusieron a cantar, toqué guitarra, me aceptaron y de pronto lo envían a un salón con muchos instrumentos que yo no conocía. Yo conocía apenas la trompeta y el violín y la flauta. Y de pronto le sale a uno que el clarinete, que el saxofón. Entonces uno de niño se enloquece porque es como ponerle un poco de juguetes a uno. Y uno siendo músico y todos suenan bonito, entonces... Y me incliné por este instrumento porque una profesora llamada Berenice Peralta me hizo un examen, me miró los dedos, la boca, me dijo, tú tienes los requisitos para ese instrumento. Lo tocó y me enamoré del instrumento, eso me pareció bonito. Aunque varias veces estuve a punto de dejarlo porque era muy complicado, es un instrumento que requiere muchas cañas y las cañas cuestan bastante dinero y si uno las daña tiene que volver a hacer, entonces no le suena el instrumento. El oboe pues es el instrumento que afina las orquestas sinfónicas y de todas maneras la formación que hacen en los conservatorios es muy erudita, ¿no? Técnicas para que uno vaya mejorando su nivel musical y eso ya existe hace muchos siglos a nivel mundial. Hay unos métodos que uno tiene que estudiar y todo está ligado con la música clásica. Obviamente pues uno la combina con la música nacional, la música tradicional colombiana, que es muy bella. Allá existía una banda que se ganó muchos concursos, yo estaba en la banda del conservatorio y se tocaba mucha música tradicional colombiana. Me fui para Bogotá y vi que había un concurso en una orquesta sinfónica juvenil. Me presenté y me lo gané, ahí es donde se da uno cuenta que venía con buena formación. Después de haberme ganado ese concurso, al año entré a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y de ahí en adelante no he parado mi formación profesional. Entré a estudiar en la Universidad Nacional. Pero curiosamente no entré porque tenía un alto nivel. Yo lo hice fue porque me salía más barato estudiar en la Nacional que pagar clases particulares. Y allí me gradué como profesional musical. Tuve la fortuna de hacer una maestría en París. Y allá me encontré con este instrumento que se llama oboe de amor. Es un oboe un poquito diferente al oboe. No importa cuál sea la profesión, lo más importante es que a uno le tenga ese gusto por lo que uno hace. La pasión, le llamo yo. Como siento mucha pasión, pues estoy en una de las mejores orquestas de Latinoamérica, que es la Filarmónica de Bogotá. Yo tocaba obras clásicas, Mozart y muchas obras. Y llegó en un momento artístico donde yo comencé a sacar producciones independientes. Todo con este instrumento que se llama oboe de amor. Comencé a sacar música colombiana, latinoamericana. Y me di cuenta que era un mundo que estaba por explorar. Tengo versiones hasta en jazz, tengo versiones de la costa atlántica, vallenato, música latina.
he pasado por todos los géneros. Ahorita estoy grabando uno que son solo composiciones. Entonces siempre estoy buscando nuevos proyectos. He viajado también en los principales escenarios en Colombia y el lanzamiento, digamos, a nivel internacional con esta marca que se llama Loré Paris, que son mis patrocinadores. Ellos me invitaron a hacer una gira de conciertos por Estados Unidos, en Los Ángeles, presentando un proyecto de música latina en versión jazz. Este instrumento se llama oboe de amor, l'oboe d'amour se llama en francés. Es un oboe que es un poquito más largo que el oboe tradicional, pero da un sonido más oscuro, más delicioso, le llamo yo. Y mis proyectos ahora, además de la música, son muy ambientales. Pues yo pienso que el artista tiene que tener una filosofía de vida. Y bueno, pues es lo que pienso hacer el resto de mis días, el resto de mi vida. Ahorita mis conciertos tienen mucho que ver con el tema ambiental. ¿Cómo convencemos a los empresarios, a la gente que se involucre con el tema ambiental? Poner, por ejemplo, proyectos fotovoltaicos. Ya ahorita voy a inaugurar varias obras que tienen que ver con este fin. Los estoy convenciendo con música. Venga, súmense al planeta. El gobierno también está poniendo su granito de arena, le está diciendo a los empresarios, vamos a tenerle una serie de quitarles impuestos para que ustedes entren a ayudar al planeta. Entonces mi misión en este momento es esa. Por ejemplo, para mí el escenario ideal me parece Nueva York. Nueva York incluso es más importante estar en Nueva York que estar en París. Y con música latina. De hecho yo ya lo hice, yo estuve en Los Ángeles y me di cuenta que el mercado es muy grande para estas nuevas propuestas. Nuestra cultura. 3 diversos temas pasaron una vez más por el capítulo de Nuestra Cultura TV. Por eso, los invitamos a que se suscriban aquí en nuestra página de YouTube, a seguirnos en Facebook y a contactarse con nosotros para contarnos historias y proponernos temas. Nos encontramos en el próximo capítulo de Nuestra Cultura TV. Aquí termina Nuestra Cultura. Nuestra Cultura.